Y la verdad para mí fue un viaje barra aprendizaje barra tener clases particulares con algunos de los cráneos más grandes del planeta. Hermosa oportunidad, igual, te diste un lujo. Sí. Sí, y además de terminar las entrevistas y quedarme sentado tratando de procesar lo que algunos me habían dicho. Y por supuesto que yo me dedico a periodismo de investigación, no tiene nada que ver con esto. Entonces, ¿por qué lo hice? Porque cuando empezó la pandemia y ya se veía venir la cuarentena, lo que le planteé al diario fue, déjenme, pongo el hombro en esta cobertura sobre coronavirus, pero de ciencia y salud yo soy un zapato. Entonces, si quieren, lo que puedo ofrecer es, con una hipótesis de trabajo, salir a buscar a grandes figuras con ese objetivo que acabas de decir, Maru, que era, busquemos personas, hombres y mujeres de todos los continentes, de múltiples profesiones, oficios, especialidades, que además tengan visiones completamente contrapuestas entre sí, porque lo que en definitiva lo que estamos tratando es armar juntos un rompecabezas mientras que está ocurriendo. Claro. Entonces, uno de los aspectos que para mí más me gustó de esto fue las veces que estos cráneos me decían, no sé. Genial, ¿no? Sí. Porque cuando un tipo de ese nivel o una mujer de ese nivel te dice, la verdad no sé, y lo único que te puede ofrecer son preguntas para seguir pensando, es lo mejor que puedes decirte, gracias, porque te permite a su vez seguir pensando. Vos tenés, no está en el libro se llama Pausa, que para mí, perdón, se lo dije a él, lo digo, me parece un gran título, porque sintetiza casi un estado de ánimo social, no solo en esta situación personal tuya, decir, paro el vértigo de Periodismo de Investigación y me meto a entrevistar y a pensar. Pero en La Nación, cuando vos publicás las notas, al final siempre les preguntás si hay alguna pregunta importante que vos no le hayas hecho y que ellos quieran hablar. Sí. De todas la enorme cantidad de preguntas, hablemos de las preguntas que hiciste o que te dijeron ellos que faltaba, ¿cuál es la que para vos sintetiza este momento? Yo creo que es una que está en este libro, que es una respuesta que me da con forma de pregunta un historiador, Peter Frank Kopan. Sí. Que es básicamente, Luciana, yo le estoy haciendo pregunta, y en un momento dice, hay momentos en los cuales lo importante no son las respuestas, sino las preguntas. ¿Qué preguntas nos deberíamos haber hecho antes y no nos hicimos? ¿Qué preguntas deberíamos estar haciéndonos ahora y no nos estamos haciendo? Y entonces él mismo dice, ¿qué no vimos en el pasado? ¿Qué no estamos viendo ahora? Entonces, coronavirus, sí, coronavirus en sí era imposible. Pero ya venían varios anunciando que se podía venir el tortazo de una pandemia y no lo vimos venir. En mi caso, vos le preguntaste a Nelson si en el caso de él había algo que lo había cambiado. En mi caso sí. Ahí van 25, en total ya son cerca de 70. Claro, sí. Te diré que 60 de 70, cuando le digo, bueno, ¿hay algún tema que le preocupe? Cambio climático. Yo en mi vida le presté atención a eso, no porque no crea que ocurre, pero yo lo considero como decir, bueno, total, lo iremos solucionando. Es un futuro muy Es un lejano. tema de los misterios. Iremos Te acomodando. quiero abrir un paréntesis ahí. ¿Por qué eso pensás que te pasa por una cuestión generacional? No te estoy tratando de viejo, pero que puede ser un tema de agenda generacional o por la Argentina, que siempre tenemos cosas tan urgentes que el futuro nos parece un lugar demasiado incierto. No sabemos ni cómo vamos a llegar, que me voy a preocupar por el cambio climático. ¿O no tiene nada que ver con ninguna de Yo las creo dos? que también hay un factor argentino. Y ese es uno de los motivos por los cuales también no entrevisté ni argentinos ni argentinas, salvo una que a Es su de vez él y es vive en Federico Alemania y que preside un organismo internacional, una ONG internacional. Ese es el único motivo por el cual la entrevisté, porque era tratar de lograr salir de mirarnos el ombligo y salir a buscar figuras en distintas partes del planeta que justamente hasta que probablemente ni siquiera supieran dónde está la Argentina. Y eso era irrelevante para esto, porque yo lo que necesitaba era otra cosa. Entonces, una de las que a mí más me impactó fue Ellen Johnson Sirleaf. De hecho, nos largamos a llorar juntos, porque fue una lección de vida. Mujer negra que ministra golpes de Estado, huye de su país, Liberia, uno de los países más pobres del planeta, y matan a todo el resto del gabinete. Ella logra escaparse. Cuando empieza la pacificación, se juega la vida, vuelve y gana las elecciones y gana el Nobel de la Paz cuando pacifica a su país, terminando con la guerra civil. Y después de eso, en Liberia,
logra controlar la epidemia de ébola. Entonces, es un doble desafío que esta mujer enfrenta y que cuando te lo cuenta, porque en definitiva esto no es decir, bueno, estamos hablando de Alemania, con el presupuesto alemán, tercera potencia del planeta, no. En Liberia lograron controlar el ébola. Ahora, lo que ella dice es, para lograr controlarlo, apostamos al liderazgo en el llano, a enseñarle a los ciudadanos a actuar como tales. En Liberia. Entonces, cuando te dice eso, va a decir, esto es posible. Te da una esperanza. ¿Y cómo elegiste? Porque hay varias decisiones claras en el libro. Primero, no explicas mucho el quién es quién. O sea, acá hay un montón de nombres. Algunos yo los conozco, otros no conocía ninguno. Está Angelina Jolie, que es popular, digamos, no necesita explicación. Está Michelle Bachelet también. Hay un montón, Isabel Allende también está, pero hay un montón, como esta historia que vos contás, que no necesariamente todo el mundo las conoce. Y vos no te dedicás a explicar el quiénes son, sino que los haces hablar un poco. ¿Cómo elegiste a toda esta gente? Que por otra parte acá hay 25 y decís que va a 70, ¿no? No es Sí, que... porque además lo que tenés ahí es... Este casting, ¿cómo lo hiciste? Primero, de manera absolutamente subjetiva. Es decir, me quise sacar las ganas. Entonces, salí a buscarlo a Paul McCartney, a Bono, Roger Federer, Dalai Lama, el Papa Francisco. Empecé todo lo que yo quería entrevistar. Me hice un listado y empecé, bueno, listo, vamos a empezar. Qué gran proceso ese. Primero. Cuando lo imposible puede ser posible. Primero. Segundo, peiné toda mi biblioteca, que tengo miles de libros, y empecé a peinar todos los autores que a mí me interesaban. Después, a su vez, buscar los índices onomásticos de esos libros para ver qué libros recomendaban ellos. Después buscar los listados de 100 personas más importantes de la revista Time, la revista Foreign Policy, la revista... Entonces, empezar todo ese proceso de curación y después empezar a entrevistar. Entonces, cuando logro entrevistarlo, por ejemplo, a Yuval Noah Harari, Claro que es como yo le digo, ¿a quién usted me recomienda entrevistar? Y entonces él me dice, tenés que entrevistarlo a tac, 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 tac. Entonces, a su vez, cuando voy a golpearle las puertas de ellos, digo, mira, vengo de parte de Yuval, que te tengo Me que dijo mi entrevistar. amigo Harari. Me dijo mi amigo Horacio. Y entonces es un proceso que se va retroalimentando, porque a su vez, a medida que vas consiguiendo las entrevistas, hay otros, creo que en parte también por ego, que quieren estar en ese listado. Claro. Entonces te empiezan a aceptar. Hugo, vos recién hablabas de los focos, de a dónde poner los focos. Bueno, te corriste, hiciste esta pausa, pero sos un periodista de investigación de raza. Y estamos en un momento de pausa donde pasan un montón de cosas a la vez. ¿Dónde sentís, y te estoy hablando de acá, de Argentina, de nuestro trabajo de periodista de investigación, dónde crees que hay que poner el foco? ¿A dónde hay que investigar ahora o a dónde estás investigando? El proceso de logística. Proceso de logística y distribución en tiempos de emergencia. Cuando los controles tienden a reducirse, cuando a su vez las situaciones de emergencia te llevan a una mayor discrecionalidad en el dispendio del presupuesto, y hay que ver qué ocurre. A ver, por el tema de la vacuna rusa, primero, yo creo que lo que probablemente han llegado a un acuerdo, eventualmente hay que ver la letra chica, es un acuerdo de intenciones. Es decir, si vos lográs terminar la vacuna y esa vacuna supera la fase 3, a su vez yo quiero estar en la fila que ya está haciendo. Eso no es gratis. Yo te hago Pero- esa... Exacto. Digo, Eso la no- pregunta estar es en la ¿por qué fila- a mí me la estar en van a dar y no a todos Y los que otros tiene que países haber- del mundo? Estar en la A fila ver. adelante, ¿A sale cambio dinero. de qué? Tiene que haber un ida y vuelta, pero a su vez, si vos sos gobierno, también tenés que estar abriendo cartas, que en su supuesto. momento ya la abrieron Obvio. con los de Oxford. Es decir, por las dudas que la tuya no funcione, también le pregunto a él. Obvio, sí. Y vas abriendo juego. De hecho, cuando ustedes hablaban, yo recordaba, hoy leí una entrevista que le hicieron a un director de AstraZeneca y un director de médico de investigaciones, y decía, número uno, que ellos calculan que con suerte para fin de año, que para principios del año que viene tendrían 3 millones de dosis, 3 millones de dosis para 8.000 millones de Por eso. personas. Y que para mediados de año calculan que tendrían 60 millones. 60 millones para 8.000 millones. Ya es lo que dice Maru. Si estamos en primera fila, ¿cómo lo logramos? Hay que esperar. Esto viene para rato. Y además, un punto adicional, que también dicen muchos de los entrevistados, que es, supongamos que la vacuna esté mañana. Supongamos que lo de Rusia es un golazo de la mitad de la cancha, porque guardaron todos los documentos para que no les robaran los secretos industriales. Fenómeno. Y mañana anuncian, tenemos la vacuna, fase 3, acá están los estudios, OMS, entra al laboratorio, revisa. Certificado, está todo bien. Golazo. Y encima Putin, para ser campeón del mundo, dice, te libero la fórmula, me la deben todo. Búscanla, claro. Y en definitiva, que todos los laboratorios pudieran fabricar la vacuna
de acá al 15 de diciembre estamos todos vacunados. ¿Y eso significa que se terminó todo? No. Porque primero tenés, acá en la Argentina perdimos 3.5 millones de empleos. Para conseguir un empleo te cuesta un Perú. Para 3 millones de empleos, ¿cuánto vamos a tardar en recuperar esos empleos? La brecha educativa, todos los pibes que salieron y se desconectaron de las escuelas, para reconectarlos, si tenemos suerte de reconectarlos, y si no los reconectás, no es lo mismo ir a pelear un laburo teniendo en el formulario escrito secundario completo que secundario incompleto, porque la paga es distinta, porque todo es distinto. Tenés la pobreza, tenés la desigualdad, tenés un montón de factores que aunque tengas la vacuna, lo que te dicen muchos de estos, esto puede tardar entre 5 años, con suerte, y décadas. Hay algunos como Martin Wolf que te dice, recuperar esto, décadas. Súper.